וקומה בעזרתי, החזק מגן. Continuamos con nuestro estudio del libro del profeta Amós. Llegamos a la última sección de los oráculos o de las profecías contra las naciones, que corresponde precisamente a Israel. La denuncia del pecado de Dios con respecto a Israel. Y eso se encuentra en Amós capítulo 2, versículos 6 al 16, pero abra su Biblia, aún no lo vamos a leer. Dice el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tenemos allí en este texto la definición bíblica de pecado. Es el texto que más claramente nos da una definición de lo que es pecado. Y escuche lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley y aclara, el pecado es infracción de la ley. Por supuesto, cuando Juan dice ley, se está refiriendo a la ley de Dios, no a una ley inventada por los hombres, sino la santa, justa y perfecta ley de Dios, resumida en los 10 mandamientos. Y precisamente eso es lo que Amós está denunciando en los dos últimos pronunciamientos. Recuerden ustedes que estos dos últimos pronunciamientos son respectivamente contra Judá y contra Israel. Los dos en conjunto, el pueblo de Dios. Si las naciones paganas pecaron contra la ley natural, recuerdan ustedes, la ley que está en la conciencia del hombre y fueron juzgadas. Repito, si las naciones paganas pecaron fue contra la ley que estaba en la conciencia, no la ley que estaba escrita, y Dios las juzgó, entonces Judá e Israel deben recibir mayor juicio. ¿Por qué? Porque el pecado de Judá y de Israel fue contra la ley escrita. Ya no tenían ningún tipo de excusa. Y también porque el pecado de Israel y de Judá fue un pecado en el contexto del pacto. Es decir, pecaron teniendo la ley escrita, pero además pecaron contra el Dios que había hecho un pacto con ellos. En últimas, el pecado de Judá e Israel fue en el sentido más restringido una traición, porque es en el contexto del pacto, del acuerdo, donde existe propiamente dicho la traición. ¿Notan ustedes entonces qué tan terrible es el pecado de Judá y de Israel y por qué Amós los dejó de últimas? Ya dijimos, Amós nos presenta los pecados de todas estas 8 naciones en un crescendo, aumentando la gravedad del pecado. Cuando llegamos al séptimo y al último, pues llegamos al punto más alto, más terrible, más oscuro del pecado. Llegamos entonces con este texto al último acto del león. El último rugido del león, que es el más amplio. Porque en realidad el juicio contra Israel ocupa todo el libro, todo el resto del libro. A partir de estos versículos, Amós capítulo 2, versículos 6 al 16, en adelante, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 9, todos son pronunciamientos contra la nación de Israel. Entonces, los versículos que vamos a comenzar a considerar funcionan en el libro como conclusión a los oráculos contra las naciones. Es el último oráculo contra las naciones de los 8. Este es el último, pero también funciona como una introducción
a las profecías contra Israel, que como dije, ocupan todo el libro. Déjenme recordar brevemente el bosquejo del libro de Amós para que notemos esta función. ¿Cómo está distribuido el libro de Amós? De la siguiente manera, rápidamente. Introducción, versículos 1 y 2 del capítulo 1. Luego vienen los anuncios de juicio contra todas las naciones, que es lo que hemos venido considerando, capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 2, versículo 16. Recuerden rápidamente, fueron 8 juicios contra Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá y ahora Israel. Ahí termina entonces el anuncio de juicio sobre todas las naciones. Pero a partir del capítulo 3, desde el versículo 1, por supuesto, hasta el capítulo 6, versículo 14, o sea, cerrando el capítulo 6, encontramos 8 anuncios de juicio sobre Israel. Anuncios específicos de juicio sobre Israel. Y luego, del capítulo 7, versículo 1, al capítulo 9, versículo 10, encontramos una serie de 6 visiones acerca del juicio inevitable contra Israel. ¿Notan el punto ahí? 8 anuncios de juicio específicos contra Israel y 6 visiones que presentan gráficamente el juicio inminente y definitivo sobre la nación de Israel. Y como ya hemos visto en otras ocasiones, el libro termina con 4 versículos que hablan de esperanza, la promesa de restauración final de Israel. Solo 4 versículos en todo el libro que hablan de esperanza. ¿Notan cuál es el grueso entonces de este libro? ¿Cuál es el punto de atención de la profecía? Es los pecados de la nación de Israel y los juicios que Dios anuncia. Así que vienen por delante 7 capítulos enteros de denuncias contra Israel que son introducidos con la sección que ahora nosotros vamos a considerar. Podemos ver entonces que esta sección es una síntesis. Estos versículos que vamos a estudiar, capítulo 2, 6 al 16, son una síntesis o un resumen de lo que Amós va a desarrollar en el resto del libro. Entonces, en los versículos que vamos a comenzar a estudiar, Amós nos presenta de manera resumida los juicios que luego en el resto del libro va a ampliar. Por eso es tan importante lo que vamos a empezar a considerar. La justificación divina del juicio irrevocable, severo y final que va a enviar sobre su pueblo está presentada en estos versículos. Si el pecado de Judá e Israel fue mayor que el pecado de las naciones paganas, el juicio debe ser de la misma forma mayor. A mayor pecado, mayor juicio. Sin embargo, es importante observar que aunque Judá e Israel comparten patio en esta sentencia, el juicio sobre Israel es más fuerte que el juicio sobre Judá. Esta severidad en el juicio contra Samaria, Samaria es la capital de Israel, se deja ver en la profecía de Amós por el espacio que le ocupa, la cantidad de versículos que le ocupa a la denuncia de Israel, que comparado con las otras naciones, incluida Judá, es mucho mayor. Si nosotros repasamos lo que hemos estudiado, las 6 denuncias contra las naciones paganas, la denuncia contra Judá, todas esas denuncias ocuparon entre 2 y 3 versículos únicamente. Ninguna sobrepasó 3 versículos, mientras que Amós ahora le dedica 11 versículos a la denuncia contra Israel. ¿Notan la proporción? 2, 3 versículos para cada una de esas naciones y ahora para Israel le dedica 11 versículos. Eso ya nos indica entonces que en la mentalidad de Amós, inspirado por el Espíritu Santo, el pecado de Israel es más grave. Necesita mayor atención, necesita mayor explicación y también implica un mayor juicio. También vemos el trato especial sobre Israel en el hecho de que se denuncian 7 pecados. 7 pecados, indicando así que llegó al colmo de la maldad. Recuerden, hermanos, que el número 7 en la Biblia implica plenitud. Indica llegar a lo máximo. Y precisamente entonces Amós menciona explícitamente 7 pecados de Israel. En todos los casos anteriores,
Aunque se indica en la fórmula 4 más 7, 7 pecados, solo se menciona un pecado. ¿Recuerdan ustedes? En el caso de Israel, la fórmula es la misma, 4 más 7, pero sí se enlistan los 7 pecados explícitos. Obsérvenlo allá en Amós capítulo 2, versículos 6 al 8. Y voy a ir mencionando uno a uno los pecados para que ustedes noten que son 7. Dice así, Amós capítulo 2, versículos 6 al 8. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Comienza la lista, porque primero, vendieron por dinero al justo. Segundo, y al pobre por un par de zapatos. Tercero, versículo 7, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Cuarto, y tuercen el camino de los humildes. Quinto, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sexto pecado, versículo 8, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Y séptimo, el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. ¿Notaron la lista? 7 pecados. 7 pecados. Esto es a propósito porque se acaba de anunciar que por 3 pecados y por el cuarto van a ser juzgados, pero nos da la lista completa. Y 7 significa que ellos llenaron la medida. No fue así en el caso de Damasco. En el caso de las otras naciones gentiles. No fue así en el caso de Judá, pero ahora Amós sí se toma el tiempo de nombrarnos cada uno de estos pecados. Aún más, la severidad mayor la encontramos en los juicios anunciados contra Israel, que en este caso son 4 juicios explícitos. Nótenos en los versículos 13 al 16, capítulo 2 también. 4 juicios mencionados específicamente. Versículo 13, pues he aquí, primer juicio, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Primero. Versículo 14, segundo, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. Tercer juicio, versículo 15, el que maneja el arco no resistirá ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Y cuarto juicio, versículo 16, el esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día. ¿Están viendo qué tan detallado estamos acá? En el caso de Israel, ¿cómo está llenando espacio para que entonces Israel entienda qué tan enojado está Dios con su pecado? No obstante, lo que más llama la atención en comparación con las profecías anteriores es que ahora aparece una sección nueva que no la habíamos encontrado en los 7 casos anteriores y que yo la he llamado la protesta divina. La protesta en un juicio es una declaración que procura asegurar el derecho del acusado. En un juicio siempre existe eso, la protesta. Repito, ¿qué es la protesta? La protesta en un juicio es una declaración que procura asegurar el derecho del acusado. O sea, que a esta persona se le garanticen todos los derechos y que el juicio sea como debe ser. En nuestro texto, acá en el caso del oráculo contra Israel, esa protesta funciona como una recopilación histórica donde Dios deja en claro que su actuar con Israel siempre fue justo y misericordioso, mientras que el actuar de Israel siempre fue impío y alevoso. De manera que el juicio que se anuncia contra Israel está totalmente justificado. No hay asomo acá alguno de injusticia. El acusado está siendo tratado como corresponde. No puede haber un asomo entonces de que hubo un tratamiento equivocado. Un mal procedimiento. ¿Han escuchado eso? Que hay gente que queda libre porque hubo un mal procedimiento. Aquí, esa protesta divina garantiza que el juicio fue totalmente
justo, equitativo. La protesta se encuentra justo en la mitad del oráculo contra Israel. Va primero la denuncia de los 7 pecados, va al final los 4 juicios y en la mitad Amós insertó la protesta. Miren lo que dicen los versículos 9 al 12 entonces. Leímos ya los versículos que están adelante, versículos 6 al 8, que son los juicios. Leímos los versículos finales, que son los 13 al 16, los 4 juicios, pero ahora noten lo que está en el corazón de nuestro texto. Los versículos 9 al 12, repito, yo lo llamé la protesta divina. Miren lo que dice Dios. Dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. O sea, Dios destruyó naciones en Canaán para introducir a Israel, y eso fue solo por gracia. Eso fue un trato precioso, maravilloso de Dios con Israel. Ningún merecimiento tenía esta nación de que Dios los tratara así. Versículo 11. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazarenos. Notan el punto, no solo los trata favorablemente, no solo destruye naciones para introducir a Israel en Canaán, sino que les dio uno de los más grandes privilegios que tuvo esta nación, la revelación. Es que, ¿qué es lo que distinguía a Israel o no? De las otras naciones, tener la palabra de Dios, tener profetas que les daban la palabra de Dios, la revelación especial de Dios. Mire cómo termina el versículo 11. Esta es la protesta divina. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijo de Israel. ¿Cuál es la respuesta? Que se dio a escuchar. Estamos pronunciando este oráculo allá, lo están escuchando los israelitas, y Dios en boca de Amós les pregunta a los israelitas, ¿no es esto así? Dice Jehová, hijo de Israel. La respuesta, ¿cuál es? ¿Qué podían decir esos israelitas que estaban escuchando a Amós? Así es. Absolutamente, no estás diciendo ninguna mentira. Dios nos ha tratado con misericordia. Dios nos ha tratado de una manera que nosotros no merecíamos. Dios ha sido totalmente justo, misericordioso en sus tratos con nosotros. No cabe duda. Entonces, la protesta funciona, ¿o no? El acusado tiene que decir, aquí no hay nada injusto. Me están tratando como corresponde. Versículo 12. Entonces Dios les dice, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. ¿Vieron lo que hicieron con los nazareos? Vamos a hablar después de esto, a detalle, ¿no? El nazareo tenía un voto de abstinencia. ¿Y qué hicieron ellos? Los tentaron, digámoslo así. Les pusieron el vino al frente. Y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. ¿Recuerdan que a Amós le dice eso? A Amós le prohíben, vete, profeta. Vete a tu tierra, no profetices acá. Eso también es cierto. Esa es la protesta divina. Dios fue totalmente justo y misericordioso. Y la respuesta de Israel fue injusta y alevosa. Una respuesta totalmente impía. Pero observan la maldad tan terrible, porque el pecado de las otras naciones fue terrible, pero esas naciones no recibieron un trato de gracia de parte de Dios. Israel sí recibió ese trato favorable a través de los pactos divinos. ¿Y qué hizo Israel con esa gracia divina? La pisoteó. La menospreció. Es muy importante notar que la protesta termina con la denuncia de un pecado que debe considerarse sumario. La tapa, diríamos nosotros. Ese pecado que se menciona en último es fuente, pero al haber resultado de todos los demás pecados, ¿saben cuál fue el pecado tope de Israel? Menospreciar la revelación divina. Dios les mandó profetas. ¿Y ellos qué hicieron con los profetas? Los echaron, los maltrataron, a otros los mataron. Les dijeron, no profeticen.
Y en ese contexto, decirle al profeta, no profetices, significaba, Dios, cállate la boca. No te queremos escuchar, no nos interesa lo que nos tienes que decir. Y repito, ese era el mayor privilegio que tenía esta nación. Pongámoslo en contexto, el mayor privilegio que nosotros tenemos como creyentes de manera tangible, visible, que podemos tocar, es la palabra de Dios, la Biblia. Es lo que nos distingue o no como cristianos. Es la Biblia la que moldea nuestro pensamiento y nuestro actuar. Y si nosotros menospreciamos la Biblia, ¿sabe qué estamos haciendo con Dios? Le estamos diciendo a Dios, cállate la boca, Dios, no me interesa lo que tienes que decir. Ese fue el pecado de Israel. Esta forma de actuar y su consecuente resultado nos recuerda la advertencia de Pablo a los tesalonicenses en el contexto del anuncio de la venida del anticristo. Abra su Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Esto ya en un contexto cristiano, ya en el Nuevo Testamento, pero es equivalente a lo que está sucediendo allá en Amós. Dice el apóstol Pablo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. En el contexto anterior está hablando del anuncio de la venida del anticristo. Y entonces Pablo dice acá que la venida del anticristo responde a un propósito divino y responde también a un actuar de los seres humanos. Mire, Dios dice, Dios es el que envía. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Eso es terrible, ¿no le parece a usted? Es Dios mismo enviando ese poder engañoso, enviando al anticristo para que la gente le crea al anticristo. ¿No le parece a usted terrible eso? Y podríamos decir, uy, Dios, ¿cómo que está actuando injustamente acá? No, mis hermanos. Miren el versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Subrayó eso en su Biblia? ¿Por qué envía Dios ese poder engañoso? ¿Por qué ese poder engañoso va a ser creído por las personas? ¿Por qué van a ser engañados al oír esas mentiras? La razón es esta. Ellos no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios es justo. Total y absolutamente justo. Es el hombre el impío. Y mire entonces lo que hace Dios acá. Dios está tratando a los hombres en consecuencia con sus actos. Simplemente está haciendo eso. Porque Dios les envía la verdad y ¿sabe qué hacemos los hombres con la verdad? La rechazamos. Ahí es comezón de oír. Aún dentro de lo que se llama cristianismo, no. Las iglesias que se llenan no son las que hablan la verdad. Son las que hablan la mentira. Las que dicen lo que la gente quiere oír. Son aquellas que le proporcionan a las personas lo que su sensualidad quiere satisfacer. Pero el punto es este. El rechazo de la verdad siempre va a traer la asimilación de la mentira. Si no creemos la verdad de Dios, entonces estaremos expuestos a toda clase de mentira, por absurda que sea. Usted no se encuentra a paso esas cosas que uno dice, esta persona, ¿por qué cree eso? Salen sectas por ahí, falsos profetas por allá con unas locuras, pero la gente les cree o no. Y uno se agarra la cabeza y dice, pero ¿cómo creen eso que está diciendo esta persona? Aquí está la razón, ¿notaron? ¿Por qué esas personas creen esas mentiras tan absurdas? Porque rechazaron la verdad. Si tú rechazas la verdad predicada, la verdad de la palabra de Dios, automáticamente estás expuesto a la mentira. Te vas a creer cualquier mentira. Y eso sí significa que nosotros, como iglesia, y este púlpito debe predicar la verdad, pero también ¿sabe qué significa?
que tú necesitas conocer la verdad, tú necesitas leer la Biblia. Porque si no lees la Biblia, si no escudriñas la palabra de Dios, te puedes comer las mentiras que alguien te predique en tu púlpito. Cuando quitamos la verdad de nuestra mente, entonces el campo está abierto. Es una pista donde corre libremente la mentira. La verdad es lo único que nos puede blindar contra la mentira. Lo único. De manera que cuando rechazamos la verdad, quedamos indefensos y expuestos a recibir cualquier absurdo que los hombres inventen. Necesitas conocer la verdad para estar protegido contra la mentira. ¿Y saben qué hizo Israel? ¿Saben qué hizo Israel? Rechazó la verdad. Expulsó a los profetas. Y cuando Israel le hace eso, entonces ¿a qué quedó expuesto? A la mentira, a la idolatría, quedó expuesto al egoísmo, se autodestruyó. Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. ¿Qué nos puede liberar? ¿Qué nos puede salvaguardar de la mentira? Jesús lo está diciendo. La verdad, conoceréis la verdad y seréis ¿qué? Libres. Libres. ¿Libres de qué? Libres de las mentiras de los hombres. Jesús dice ahí en ese texto que si conocemos su palabra, si permanecemos en su palabra, entonces seremos verdaderamente sus discípulos, verdaderamente libres. La gente hoy en día corre tras cualquier cantidad de mentiras simplemente porque han rechazado la verdad. Uno cree haber escuchado ya lo peor en el mundo, ¿no? La cosa más absurda en el mundo. Cuando miramos los noticieros, leemos la última moda, parece que el hombre ya llegó a la estupidez más grande. Pero no, mañana sale otra más terrible, ¿o no? ¿Sabe cuál es la razón? La humanidad rechazó la verdad de Dios. Avanzando un poco en nuestro texto y mirando más detenidamente los pecados de Israel que Amós denuncia, vemos que todos los pecados de Israel son una transgresión de la llamada segunda tabla de la ley. ¿Recuerdan ustedes que los 10 mandamientos se dividen en 2 tablas? Los 5 primeros mandamientos, o bueno, los 4 primeros mandamientos, están relacionados a Dios. Tienen que ver con mi deber para con Dios. Y los 6 últimos mandamientos tienen que ver con mi deber con el prójimo. Los pecados de Judá, que consideramos la semana pasada, tenían que ver con Dios. El pecado de Judá fue la idolatría. Pero cuando vemos los pecados que Amós denunció a Israel, todos tienen que ver con transgresiones de la segunda tabla de la ley. Es decir, fueron transgresiones contra el prójimo. Déjenme repasarle esos 6 mandamientos. Para los que no lo saben o ya se les olvidó. El 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. El 6º mandamiento: no matarás. El 7º mandamiento: no cometerás adulterio. El 8º mandamiento: no hurtarás. El 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan la lista de pecados que acabamos de leer de Israel? Compárenlo con esa tabla. Compárenlo con esa lista que se encuentra en su capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Mire, se lo repaso rápidamente. Vendieron por dinero al justo. Al pobre vendieron por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Tuercen el camino de los humildes. El hijo y su padre se llegan a la misma joven.
Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de su Dios. Es casi un calco de la segunda tabla de la ley. Cuando ponemos esto en su contexto, queda claro que Amós denuncia que el pueblo de Dios, Judá e Israel, quebrantaron toda la ley divina, tanto la primera como la segunda tabla. No dejaron mandamientos sin violar. Judá quebrantó la primera tabla con el pecado de la idolatría. ¿Recuerdan que ese fue el pecado de Judá? La idolatría. Se fueron vanidades mentirosas. E Israel quebrantó la segunda tabla con el pecado del egoísmo. Ese es el pecado de Israel, el egoísmo. Repito, el pecado de Judá, ¿cuál fue? Idolatría. Idolatría es quebrantar la primera tabla. O sea, pecar contra Dios. Y el pecado de Israel fue egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Es quebrantar la segunda tabla. Es pecar contra el prójimo. Colocarme a mí por encima del prójimo. Así que volvemos a donde comenzamos con esta serie de predicaciones de los oráculos contra las naciones. El pecado es transgresión de la ley de Dios que se resume en esto. Y así comencé yo esta serie de predicaciones. Dice Marcos 12, 28 a 31. Búsquenlo en su vida. El punto que estoy enfatizando es este. Israel quebrantó todos los mandamientos, tanto la primera como la segunda tabla. Judá e Israel en conjunto, que eran el pueblo de Dios. Marcos 12, 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, la primera tabla. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La segunda tabla de la ley. Por eso Pablo dijo que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es amor, note, porque si nosotros amamos, entonces cumplimos la primera tabla, amor a Dios, y cumplimos la segunda tabla, amor al prójimo. Lo cual significa, entonces, que el incumplimiento de la ley es ir en contra del amor. Si el cumplimiento de la ley es amor, ¿cierto? ¿En qué consiste incumplir la ley? En no amar. En no amar a Dios y no amar al prójimo. Judá se levantó contra Dios practicando la idolatría. E Israel se levantó contra su prójimo practicando el egoísmo. Idolatría y egoísmo. Las dos van en contra del amor. Idolatría en contra del amor a Dios. Egoísmo en contra del amor al prójimo. Y en este último caso del egoísmo, increíblemente, el pecado de Israel no fue contra otras naciones. ¿Recuerdan las denuncias anteriores? Pecados contra otras naciones. Una nación pecando contra otra nación. No. El pecado de Israel fue contra el prójimo más cercano. Es decir, ¿contra quién pecaron los israelitas? ¿Saben contra quién? Contra otros israelitas. Contra sus hermanos de sangre y fe. Las otras naciones, insisto, pecaron contra sus hermanos de sangre. Eso es grave. Dijimos, pues, es gravísimo, ¿cierto? Pero acá los israelitas pecan contra sus hermanos de sangre, pero también hermanos de fe. Y eso no tiene parangón. O sea, no se puede comparar con nada, ¿o sí? Eso no es el tope y el límite del pecado de la humanidad. Israelitas pecando contra israelitas. Qué terrible, ¿no? Esto también
nos devuelve al comienzo de nuestra serie. El título completo de esta serie de los oráculos contra las naciones es El hombre contra el hombre, ¿recuerdan? El hombre, el lobo contra el hombre. El lupus homo homini. ¿Qué nos presentamos? El hombre devorando al hombre. Y aquí terminamos con Israel considerando al hombre devorando a su compañero de fe, al mismo israelita. La voracidad y rapacidad del hombre ahora se ve en sus dimensiones más nefastas. Definitivamente, Israel sobrepasó con creces la maldad de sus vecinos y por eso ocupa el 8º lugar en las denuncias. ¿Recuerdan qué significa el 8º? El 8º es 7 más 1. Si 7 es plenitud, entonces 8 ¿qué es? Sobrepasar la medida. Rebosó. Si las otras naciones estaban llenas de pecado, Israel rebosó el pecado. Y es interesante entonces que el oráculo contra Israel sea el 8º, pero que además el oráculo contra Israel se divida en 8 secciones y no en 7. Todas las otras se dividen en 7. Esta se divide en 8 porque aparece la que yo le llamé la protesta. 8 divisiones. Por todos lados, Amós nos está dejando en claro que aquí llegamos al punto máximo del pecado. Leamos el texto completo. Amós capítulo 2, versículos 6 al 16, que comenzaremos a estudiar la próxima semana, para que tengamos una visión panorámica. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto al cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. La protesta, versículo 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. Y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. ¿Cuáles son las 8 secciones? Estas. Primero, nombre del acusador. ¿Quién acusa? Jehová. Nombre del acusado. Israel. Tercero, proverbio clásico que indica que colmaron la medida por 3 pecados de Israel y por el 4º. Sentencia anticipada, la 4ª sección, no lo perdonaré, irrevocable juicio. Quinto, acusación formal, los 7 pecados que ya mencioné anteriormente. Sexto, la sección que es propia de este y que no aparece en las otras, protesta divina. Ya vimos cuál fue la protesta de Dios contra Israel. Séptima sección, declaración de juicio, 4 juicios específicos. Y en 8º lugar, sello de confirmación, que ahora sí aparece acá. En el caso de Judá no, aquí sí aparece. Termina el texto diciendo, dice Jehová. Comienza con, así dice Jehová, y termina con, dice Jehová. O sea, aquí no hay vuelta. 8 secciones en total. Y vamos a estudiarla
en los próximos domingos bajo 4 tópicos. Las anteriores las estudiamos bajo 3 tópicos, ¿no? Descargo, perdón, denuncia y declaración. Esta la vamos a estudiar bajo 4 tópicos teniendo en cuenta la protesta. Y va a ser así. Descargo del juez, denuncia del delito, dictamen de la protesta y declaración de la sentencia.